A solo días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, este próximo 3 de noviembre de 2020 será histórico. No solo están en juego las posiciones electivas en el país, sino que las consecuencias de estos comicios tendrán profundas implicaciones en el mundo entero. Hoy vamos a hablar del impacto que tendrá en Latinoamérica el desenlace de la lucha entre Donald Trump y Joe Biden por la Casa Blanca. No solo esto, sino que miraremos el papel transformador que tiene el voto latino en estas elecciones. Además, en este episodio se sube al taxi Francisco Báez Pérez, analista político del programa Espacio Político Puerto Rico, para que nos traiga su perspectiva sobre esta contienda. Quédate con nosotros que el taxi acaba de comenzar. Taxi. Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy, un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre para el mundo. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el taxi en el día de hoy. La pandemia del coronavirus le ha robado la vida hasta ahora a 230,000 estadounidenses. Y claro, se ha convertido en el tema central de la contienda electoral en el país. De la manera en que se gestione al día siguiente dependen aún muchas vidas. Pero son muchos los temas que están en el eje de estos comicios, y muchos de ellos tienen implicaciones muy profundas, no solo en el día a día de los Estados Unidos, sino también en los países latinoamericanos y de la comunidad internacional. El australiano Tom Gerald Daly expresó que las elecciones presidenciales en los Estados Unidos es lo más cercano que tenemos a elecciones mundiales. Sus resultados afectan a 7.800 millones de personas en el planeta y sin embargo 7.500 millones de personas no pueden votar. Aunque esto puede ser una exagerada sobrevaloración del impacto de los Estados Unidos en el mundo, y con temas como la calidad de la democracia, la crisis climática, la seguridad mundial y la crisis mundial de multilateralismo, hay que tener en cuenta sus impactos globales. ¿Qué es lo que realmente está en juego en estas elecciones presidenciales para Latinoamérica y otras regiones del mundo? Por ejemplo, Jair Bolsonaro se juega a perder un poderoso aliado y un referente político en Donald Trump, un aliado estratégico y militar que le ha inspirado y le ha defendido, incluso ante el evidente manejo catastrófico de la crisis de los incendios forestales en el Amazonas. Ante esto, Joe Biden ha puesto la crisis climática como eje de su relación con Brasil. Biden ha propuesto un fondo global de $20,000 millones para proteger la Amazonía so pena de consecuencias económicas significativas, a lo que Bolsonaro ya ha declarado que no aceptará y que es una propuesta innecesaria y desastrosa. Esto no solo impacta a Brasil, sino que la crisis global afecta a todos, y Trump, habiendo renunciado al Acuerdo de París, de hecho, Estados Unidos es el único de los 196 países firmantes que se ha retirado, ha puesto en riesgo uno de los esfuerzos multilaterales más significativos en la lucha contra el cambio climático. Con uno de los emisores de carbono más significativos del mundo fuera del acuerdo y apostando por combustibles fósiles como Trump, el futuro de la lucha contra la crisis climática también está en juego en la elección que ya ha comenzado para muchos estadounidenses. Y no solo es Brasil, también Colombia, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Cuba y Puerto Rico enfrentan posiciones encontradas con impactos diferentes por parte de la apuesta demócrata de Biden y el trumpismo incumbente. Otro tema muy importante que hay que mencionar cuando tocamos el tema de Latinoamérica y Estados Unidos es la política migratoria. Como síntoma de una realidad que la COVID-19 va a llevar al extremo con la crisis económica que está causando, el pasado 1 de octubre, una caravana de migrantes salió de Honduras con destino a los Estados Unidos. Una semana después, las autoridades en Guatemala reportaron que se había disipado la caravana. Esto también porque en el pasado hemos visto a Trump amenazar a los países del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, con eliminar la asistencia económica si no detenían estas caravanas. Ya estos países han visto un impacto económico producto de la COVID-19 en la reducción de las remesas que reciben sus ciudadanos. En el caso de Honduras, las remesas representan 22% del PIB del país. Para El Salvador representa un 21% y Guatemala un 14%, según el Pew Research Center.
El polémico manejo de Trump de la pandemia, que se acerca peligrosamente al negacionismo, sigue amenazando a muchos miles de ciudadanos centroamericanos dentro y fuera de los Estados Unidos, y queda por ver si continuará por 4 años más de su mandato. Si bien es cierto que todo esto está en juego en la elección, un determinante importante en el 2020 es el voto hispano y latino en los Estados Unidos. Expertos ya han augurado que los latinos en Estados Unidos tienen el potencial para decidir la elección, y ambas campañas han estado echando la casa por la ventana apelando al voto de este importante grupo demográfico. Y para hablar de esto más en detalle, tengo el gusto de tener en el taxi a mi amigo y analista político de Espacio Político PR, Francisco Báez Pérez. Hola Francisco, bienvenidos al taxi de Democracia Abierta. Un gusto tenerte en el programa. Hola Dani, saludos a ti y a toda tu audiencia. Un placer para mí estar con ustedes. Estamos literalmente a días de las elecciones generales en los Estados Unidos y tanto Trump como Biden están pulseando el decisivo voto hispano y latino en toda la nación. Particularmente los estados que no están tan decididos o que Trump ganó en 2016 con un margen muy corto. Cuéntanos un poco de lo que está pasando en esta recta final a la Casa Blanca. Así es, Dani, tú mencionas los estados en Estados Unidos. El presidente se elige no por el voto popular, sino por un colegio electoral, y ahí son unos estados bien particulares, clave. Voy a mencionarte, Florida en particular es más importante, el tema que hablamos sobre el voto latino. Y en general, aunque sacáramos a los latinos de la ecuación, Florida es el swing state, el estado péndulo más grande de toda la nación. Son 29 votos electorales. Es un estado que ganó Obama las 2 veces. Lo vira Trump en 2016, ganándolo por 1% sobre Hillary Clinton. Y es un estado que hace o deshace presidente. En el 2000, la elección de George Bush y Al Gore la gana precisamente George Bush por esos votos de Florida. Ahora bien, hay otro estado bien importante que es el estado de Pensilvania, y hay una comunidad bien grande de puertorriqueños. Hay más de 500,000 de puertorriqueños en Pensilvania, sobre todo en esa zona de Filadelfia, Pittsburgh y los suburbios aledaños a esas ciudades. Y Pensilvania es un estado también con Florida bien importante, son 20 votos electorales. Y otros estados ya un poco más importantes, Michigan y Wisconsin, aunque ahí la cantidad de latinos se reduce. Pero básicamente siguen esos estados que yo te mencioné ahora, que todos los ganó Trump en el 2016, virándolos, porque antes los había ganado Obama las 2 veces y Biden, que era su compañero de papeleta. Esos 2 estados, Florida y Pensilvania, yo le diría que van a ser los más importantes en esta elección, y sobre todo con el voto latino. Que fue en el 2016 unos estados que pudiéramos decir que Hillary Clinton dio por sentado. Sobre todo Pensilvania, Michigan y Wisconsin, esos estados no votaban por un republicano desde 1988. Y Hillary los dio por sentado, no fue ni una sola vez después de ganar la nominación a Wisconsin, estado que había perdido contra Bernie Sanders en la primaria, ni a Michigan ni a Pensilvania, porque los había dado por sentado. Florida siempre reñida, así que estuvo ahí. Pero ahora Biden no está dando ningún porcentaje, incluso mandó al arma más grande del Partido Demócrata, que es Barack Obama, a hacer campaña por él en Pensilvania. Y si salen a votar los boricuas y los latinos en Pensilvania, también hay muchos mexicanos en esa zona, y los afroamericanos. Esos 3 bloques son vitales para la coalición de Biden en Pensilvania y que pueda ganar. Una de las cosas que hemos trabajado en Democracia Abierta es el hecho de que cuando hablamos del voto latino y del voto hispano, a veces se cree que es un bloque monolítico que se mueve como una sola entidad, a diferencia del voto afroamericano, que sí tiende a ser detrás del Partido Demócrata. De momento tienes a los cubanos que se le ha bombardeado con un mensaje de que Biden es comunista, que está con los Castro y que quiere volver a traer el comunismo y el socialismo, y eso obviamente resuena con los cubanos que viven en Miami. Así es, Dani, excelente aportación. Los latinos, como tú bien dices, no es como los afroamericanos, que son en 9-1 demócratas. Los latinos, cuando tú ves, los mexicanos tienen un comportamiento, los boricuas otro, los nicaragüenses tienen otro, los colombianos y los cubanos sobre todo, que están obviamente por la emigración desde Cuba hacia Miami, son bien republicanos. Y mayormente los que son mayores, los seniors, son bien republicanos, porque obviamente pues, el Partido Republicano le mete esta campaña de miedo que tú muy bien señalas, del comunismo,
que si Biden estaba con Obama y Obama visitó Cuba en el 2016 con Raúl Castro, y pues ese sentimiento anticastrista, anticomunismo está bien fuerte en Miami, y por eso es que ese grupo es el único grupo latino que va mayoritariamente hacia los republicanos, y es el voto cubano. Los boricuas pues un tanto, y mucha gente da por sentado que los puertorriqueños son demócratas, pero no del todo, porque los puertorriqueños, como tú muy bien sabes, en aspectos sociales son mucho más conservadores. Hay también muchísimos colombianos y venezolanos en el estado de Florida, apostados también en esa área de Florida Central, y mexicanos, pero obviamente el bloque más grande son los puertorriqueños, más de 1 millón. O sea, en Puerto Rico, para que, ¿verdad?, tu público tenga una idea, hay 78 municipalidades, 78 municipios, y bromean con que Orlando Kissimmee es el número 79 de la gran cantidad de boricuas que hay. Pero una de las cosas que leí en la preparación para este episodio es que la campaña de Biden aumentó las pautas radiales particularmente, y ha invertido millones de dólares en pautas que tradicionalmente, como vemos la evolución de los medios de comunicación y vemos cómo las masas se están moviendo más a la comunicación digital, vemos que esta campaña está apostando por algo que es muy tradicional, y es que los latinos siempre andan con su radio en el carro, andan con su radio en los balcones de las casas, y es algo muy tradicional, muy cultural latino. Ambas campañas han invertido millones de dólares en anuncios en español, en anuncios, y algo importante, Trump alrededor de hace como 3 semanas, te diría, liberó decenas de miles de millones de dólares que estaban retenidos en ayuda tras el paso del huracán María por la isla en 2017, para buscar ese voto puertorriqueño, decirle: aquí están los fondos que no te habíamos dado, el dinero, aquí están, vamos a traerte los empleos de vuelta. Y eso está haciendo el presidente con su poder como incumbente, mientras que Joe Biden está apostando a que, mira, se tardaron 3 años en dar las ayudas por el huracán, no te han traído las manufactureras. Ha criticado la respuesta del presidente al COVID-19. Exactamente, y han sido factores grandes, así que, y el estado de Florida se va a decidir por nada. Pero algo que también ha sido bien interesante, pues precisamente la dinámica de Trump con los hispanos en el pasado, es que Donald Trump está sacando mejores números con los hispanos, latinos, que en 2016. Hillary ganaba los latinos en 2016 por unos márgenes abrumadores, y aunque todavía Joe Biden gana por muchísimo, es menos. Así que si Joe Biden no logra retener tanto a los latinos, Trump ha hecho un esfuerzo bien agresivo de retener a los cubanos, de atraer a los boricuas y hasta a los mismos mexicanos y colombianos en el estado de Florida, para que voten por él, o al menos que no voten por Joe Biden. Otro bloque bien grande de votantes y que no le he dado tanto énfasis, y te voy a explicar por qué, son los mexicanos. Y es que la mayoría de los mexicanos están en el estado de California y en el estado de Texas. ¿Y qué pasa con esos estados? Esos estados son, como le dicen en inglés, safe, son seguros. Tanto California para los demócratas es un estado donde los demócratas dominan desde las elecciones, yo creo que desde Ronald Reagan, exacto, desde Ronald Reagan en el 84, no han vuelto a ganar. Igual Texas es un baluarte republicano, aunque ahora con los cambios demográficos, precisamente por la gran emigración de latinos que hay allí, porque allí hay muchos mexicanos, hay muchos puertorriqueños y muchísimos latinos, es un estado que cada vez está más cerrado. Dicen que ya es un estado péndulo, un estado que está ahí en swing state. Yo no lo veo así, para mí Trump lo va a ganar en 2016, pero todavía el voto mexicano, pero no está siendo un factor tan grande, porque al recibir la mayoría en esos 2 estados, son estados que son seguros, Texas para los republicanos y California para los demócratas, pues no es un voto que se estén peleando tanto como decir el voto cubano en Florida o el voto puertorriqueño en el estado de Pensilvania, que van a ser determinantes en esta elección. Una de las cosas que hemos visto es que se solía pensar que los latinos, el tema más importante a la hora de hacer política pública era el tema de la migración, y las encuestas han demostrado que esto ya no es así, que ahora lo que está en el tope de las agendas para los latinos son los sistemas de salud, el discrimen racial, las leyes de armas, y más importante aún, el manejo de la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo eso tú crees que está moviendo a los electores latinos, a Biden o a Trump? Mira, cuando hablamos del manejo de la pandemia por el COVID-19, sin duda Trump está peleando en todas las encuestas en ese tema en particular. Su manejo, pues, en Estados Unidos ha sido catastrófico, y las encuestas
Así lo demuestran en todos los demográficos, incluso las personas, los adultos mayores, los llamados seniors, blancos, que es parte de la base de Trump y que ahora era parte de su coalición y que ahora se está erosionando y emigrando hacia el lado de Biden, precisamente por la pandemia del COVID y el mal manejo del gobierno de Trump. El otro aspecto que trae es importante. Perdona que te interrumpa. Estas personas, Ajá. ¿tú crees que de momento le dieron el voto a Trump en el 2016 y ahora piensan que quizás se fue de control la situación con el presidente Trump? Así, eso es lo que están demostrando las encuestas. Los seniors, los adultos mayores, fue un grupo que Trump ganó en el 2016 sobre Hillary Clinton. Ahora Joe Biden está ganándole en las encuestas sobre ese grupo. Así que la coalición de Biden es bien diversa, porque tienes a esos adultos mayores, tienes a los afroamericanos, entonces tienes aparte de los latinos, aunque a menor escala comparado con Hillary Clinton en 2016, y a los jóvenes, que si salen a votar también, pues pueden darle esa victoria a Joe Biden, si lo salen a votar como lo hicieron por Barack Obama en 2008-2012. El otro tema que mencionaste, que yo creo que es más importante para los latinos, es el healthcare, el cuidado de la salud, recibir servicios de salud. Y es que en Estados Unidos, aunque sí tiene unos expertos muy buenos en salud, pero el sistema es bien inaccesible, es un sistema bien costoso, y si tú no tienes, en muchos estados, si no tienes, ¿verdad?, los papeles, la residencia legal, pues te pueden hasta denegar el acceso a la salud. Así que eso es un tema bien importante. Biden ha prometido que de ganar le daría acceso al llamado Obamacare, al plan de salud del gobierno de Estados Unidos, a los inmigrantes que aún no tengan su estatus migratorio definido. Y eso sí es un issue, un asunto que saca a los electores latinos a votar. En el caso de Trump, pues él está opuesto a eso, que los illegal immigrants, como él le llama, los inmigrantes ilegales, tengan acceso al plan de salud del gobierno. Pero ese es el tema particular que está motivando a los latinos a salir a votar en esta elección. Los votantes latinos son abrumadoramente jóvenes, y mientras que la mayoría de los blancos en Estados Unidos, los votantes están en promedio en los 54 años, en los latinos estamos hablando de que el promedio está a los 19 años de edad. ¿Estos votantes jóvenes ven de una forma antagónica a la figura de Trump, o simplemente es que están más alineados a las causas de la agenda de izquierda que hemos discutido ya? Puede ser un factor de ambas, pero yo creo que el sentimiento antitrumpista en esa generación, está hablando de dos demográficos en los que Trump es súper impopular. Número uno, los jóvenes; número dos, los latinos. Lo que recuerda que el demográfico fuerte de Trump entre los latinos son los cubanos, y sí ha hecho ganancia en cuanto a los latinos comparado en 2016, pero como que ahora lo sigue perdiendo abrumadoramente. Que si en 2016 los perdió por 50%, y ahora los pelea por 40%, pues sí sigue siendo por mucho, pero ese 10% puede definir un estado, y un estado puede definir la contienda, como indicamos. Pero un joven latino de 19 años, yo te diría que en promedio de 8-2 o de 9-1, aborrece a Donald Trump, aborrece sus políticas, y quizás no es de un tanto todo de favorecer estas políticas más hacia un lado socialista, pero sí es una generación mucho más liberal en cuanto a derechos civiles y en cuanto a asuntos sociales y hasta asuntos económicos. Y Donald Trump lo ha empujado aún más a ese sector, y los republicanos lo saben. Y otro tema que también es bien importante son los Dreamers, el llamado DACA, que es la permanencia, la residencia, también la separación de niños en la frontera, que ahora salió una noticia bien triste de que 525 niños que fueron separados de sus padres en la frontera ahora no encuentran a sus papás. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos los tiene bajo su custodia, pero como los separaron, ahora no encuentran a los padres de esos niños, y eso es una noticia sumamente triste. Más que todo, si puede despertar la ira o la furia de los latinos, va a ser para votarle en contra de esas políticas a Donald Trump. Bueno, finalmente, una de las razones por las cuales los latinos no participaban antes, que lo mencionaste cuando hablabas del voto particular de los puertorriqueños, pero esto también se extiende a mexicanos y a gran parte del voto latino en el pasado, era porque pensaban que su voto era insignificante. Viendo los datos, parece que nada más lejos de la realidad. ¿Tú crees que estas elecciones las pueden decidir los latinos? Sí, y por esos dos estados, Florida y Pensilvania, y si añadimos a la mezcla Arizona, que hay muchos mexicanos también, pero pudieran ser estados clave. Trump no gana la Casa Blanca sin Florida. Es virtualmente imposible que la gane sin Florida, y en Florida es donde más latinos hay cubanos, hay puertorriqueños, hay mexicanos, hay hondureños, nicaragüenses, colombianos, venezolanos. El estado de Florida es súper clave. Luego Pensilvania,
luego Harrison. Así que yo creo que, respondiendo a tu pregunta puntualmente, sí, los latinos van a ser clave en estas elecciones, van a decirlas tanto si salen a votar como si no salen a votar, porque si no salen a votar, entonces eso favorece al presidente Donald Trump, y si salen a votar se espera que favorezcan a Biden. Así que no importa lo que hagan los latinos, yo te aseguro que van a decir esta elección. Bueno, Francisco, te agradezco que nos hayas acompañado en el taxi de Democracia Abierta, y sabes que los micrófonos de nuestro programa siempre están disponibles para ti. Muchas gracias a ti, Daniel, y mucho éxito en este proyecto, y muchas gracias a toda la audiencia por permitirme estar aquí en tu espacio. Es evidente que el resultado de esta elección no es simplemente el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Después de 4 años donde hemos sido testigos de cómo se ha hecho una burla de la democracia, cómo se desacredita la ciencia, se cuestiona la crisis climática, cómo la mentira se ha apoderado del lenguaje de la Casa Blanca y cómo la corrupción en plena luz del día ha manchado las instituciones del gobierno. Parece evidente que el presidente ha sido incapaz de manejar la pandemia y que ha puesto en peligro los esfuerzos multilaterales y las organizaciones internacionales que sí están buscando luchar contra esta plaga. También es un hecho que las tensiones raciales en el país han aumentado y han desestabilizado la economía y las relaciones sociales en el país. Pero Trump se ha dedicado a alentar a los supremacistas blancos y echar cada vez más leña al fuego. Preocupa que el mismo líder del país no sea capaz de comprometerse con una transición pacífica de poder si pierde en los comicios. Y finalmente, hay un ataque sistémico a la verdad, un esfuerzo constante de desprestigio y desacreditación contra la prensa libre y a todo aquel que no comparta las ideas del inquilino en la Casa Blanca. Ante la realidad de todo eso, hay un rayo de esperanza, que los hispanos y latinos tienen la oportunidad de cambiar el rumbo que lleva la nación y devolver el valor de la democracia y la justicia social con el poder de su voto. Como hemos visto hoy, esta elección es fundamental para nuestro futuro como latinos, pero también como ciudadanos del mundo. Así que, si eres parte de esa comunidad hispana y latina en los Estados Unidos y puedes votar, que no llegue el 3 de noviembre sin que lo hayas hecho. Y los que no podamos votar, alentemos a nuestros familiares y amigos que sí pueden a que lo hagan. Espero que les haya gustado este viaje en el taxi sobre las elecciones presidenciales y su impacto en Latinoamérica. Para más contenido sobre este mismo tema, verifica la serie Unboxing por nuestro canal de YouTube y ahí mismo suscríbete. Además, ya hemos publicado aún más contenido sobre el tema del poder del voto latino en los Estados Unidos, así que para encontrar toda esa programación, visita las redes sociales de Democracia Abierta. ¿Te gustaría escuchar un tema particular en el taxi? Escríbenos en los comentarios. Les agradezco mucho su sintonía y busquen todos nuestros episodios a través de las redes sociales y a través de Anchor.fm, Spotify y tu plataforma favorita de podcast. Gracias por viajar con nosotros en el taxi de Democracia Abierta. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbete a nuestros boletines para que recibas todo el contenido más reciente de Democracia Abierta. ¿Cuál será el próximo destino del taxi en Democracia Abierta? No te pierdas el próximo episodio.